Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando el día más importante de todo el año para los cristianos y también para todo el mundo, lo reconozcan o no lo reconozcan. Es el día más importante y no está al alcance de todos comprender la realidad de Cristo crucificado y de Cristo resucitado sobre todo. Muchos pueden comprenderlo, como sucede en nuestra sociedad, como un relato religioso, poco más que una leyenda preciosa, quizás la más bonita de todas las leyendas. Muchos podrán comprenderlo como una narrativa cargada de simbolismos. Es decir, no está al alcance de todos comprender la realidad de la resurrección. Solo aquellos que libremente dispongan su corazón hacia Dios, solamente ellos podrán descubrir, experimentar que Cristo ha resucitado. Aunque todos nos digamos felices Pascua y todos digamos que Cristo ha resucitado, pero solamente aquellos que dispongan el corazón hacia Dios podrán experimentar que ese Cristo hoy está vivo, que es Señor de cielos y tierra, que a Él se le ha dado todo el poder. A pesar de nuestras debilidades y pecados, para comprender la veracidad de la resurrección del Señor como un hecho histórico, como un hecho acaecido y que cambia la historia de todo el mundo y del universo, es esencial, por tanto, nuestra disposición del alma ante Dios. De lo contrario, nos quedamos en las sombras o en una interpretación, como he dicho, de leyenda, de relato, de cosa ficticia, de ciencia ficción. Dios, habiendo realizado el milagro más grande del universo, el haber resucitado a su Hijo, Jesucristo, no ha querido imponerse a la voluntad de nadie, porque nos había creado libres. Sino solamente ha querido manifestarse a quien estaba dispuesto. Y por eso hemos escuchado la lectura de Pedro,
en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que dice: Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos designados por Dios. Ese Cristo resucitado, claro, según nuestras ideas, nuestra mentalidad, lo hubiéramos hecho aparecer a Cristo resucitado delante de aquellos que lo crucificaron, para que vieran lo que habían hecho. Sin embargo, Dios no hizo eso. Se apareció a aquellos que estaban dispuestos. Estas palabras de Pedro, vale la pena releerlas, son el testimonio veraz de lo que sucedió con Jesús de Nazaret. ¿Y quién es hoy Jesús de Nazaret? Y en este día de alegría y de gozo, el ser humano puede renacer a una nueva vida, la del resucitado. Y en esto nos referimos al bautismo que hemos recibido todos nosotros. ¿Cómo se hace para renacer? Sabemos que del costado traspasado en la cruz salió agua junto con la sangre, que son los símbolos del bautismo. Hemos sido lavados, hemos sido purificados con esa sangre. Pero quisiera que nos detuviéramos un poquito en esta segunda carta, porque habla de qué significa eso de ser resucitados. Dice San Pablo a los colosenses: si habéis resucitado con Cristo. Si prestamos atención, pues hasta allí no hemos entendido nada, ¿no? Porque ¿cómo se habéis resucitado? ¿Algunos de vosotros han resucitado? Si habéis resucitado con Cristo. Y esto es la identidad del cristiano. Entonces, ¿qué significa haber resucitado con Cristo? Jesús en muchas ocasiones fue explicando esto a sus discípulos. Por ejemplo, leemos la primera vez que Jesús les anuncia la pasión, les anuncia que Él va a morir, que Él va a ser apresado, que Él va a ser crucificado. El primer anuncio de la pasión, de los 3 que Jesús les hace, el primer anuncio que está en Mateo 16, 21, como diciéndoles: Jesús, yo voy primero, yo muero primero, yo os doy ejemplo. Mi enseñanza no son solo palabras, sino que son hechos, cuando le anuncia la pasión. Dice: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir. Y recordemos que en aquella ocasión, después de haberlo confesado el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Pedro intentó apartarlo de ese camino de la cruz. Porque claro, nadie quiere ese camino. Nadie quiere el camino de Cristo. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. No hay en el Evangelio ninguna palabra más fuerte que esa. Y eso que Pedro había sido el primero que lo había confesado: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sin embargo, cuando Pedro intenta apartarlo de la cruz, recibe estas palabras de Jesús. Y luego le dice Jesús: es que tú piensas como el mundo, tú no piensas como Dios. Tú tienes una mentalidad del mundo, así como piensa la gran mayoría. Seguidamente, en ese mismo capítulo 16 de Mateo, Jesús le pone las condiciones del seguimiento y allí habla a todos y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Es decir, si alguien quiere ir por mi camino y alcanzar lo que yo voy a alcanzar, que es la resurrección, pues este es el camino.
Entonces yo creo que así entendemos mejor qué significa haber resucitado con Cristo. Nos falta un paso. Para resucitar, antes hay que morir. Significa que he decidido libremente morir por Cristo. Recordemos tantas veces que Jesús en el Evangelio, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Continuamente Jesús está diciendo eso. Por tanto, el bautismo significa muerte y sepultura. Y eso está en el rito. Todo bautizado muere al mundo para vivir para Dios. El bautismo significa muerte y sepultura al mundo, muerte y sepultura a la mentalidad que no piensa como Dios. Y vaya que esto es actual hoy, porque hoy tenemos católicos, pues yo no me atrevo a decir porcentaje, pero la gran mayoría de los católicos que no piensa como Dios, no piensa como Cristo, piensa como el mundo. Y sin embargo, la identidad del cristiano, que me la da el bautismo, justamente la identidad del cristiano es morir a ese pensamiento. Es lo que Cristo, repito, le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como piensa el mundo, como piensa la mayoría. Esa mayoría democrática que dijo: no, a Cristo no lo queremos, a Barrabás. Votaron, fue democrático. La muerte de Cristo, a Cristo lo mató la democracia. Yo a veces lo digo y claro, suena un poco, pero sí, porque Pilato lo saca y le dice: a ver, votemos, ¿a quién suelto y a quién crucifico? Y también fue la mayor conspiración de la historia. Autoridades civiles y autoridades religiosas conspiraron contra el más inocente de todos. Entonces, bautismo significa esa muerte, esa sepultura al mundo, como la sepultura de Cristo, como la muerte de Cristo, para resucitar. Quien se sumerge en las aguas bautismales vive una vida limpia, purificada, lo intenta al menos, lo intenta cada día se esfuerza por vivir así, para un día aparecer glorioso a la vida eterna. Os vuelvo a leer lo de la carta a los Colosenses para que veáis que no es interpretación mía, sino que simplemente os ha ayudado a comprender lo que está escrito. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Esa es la vida nuestra, la vida de resucitados. Quizás escucháis en estos días que se dice: hay que vivir como resucitados. Pues es eso, vivir con la mentalidad de Cristo, imitando a Cristo, intentándolo, porque sabemos que nosotros tenemos nuestros pecados, nuestras debilidades y que no nos resulta, pero sí tener ese gran deseo de imitarlo y llevar a la práctica lo mejor posible una vida semejante a la de Cristo.